2 de cada 3 personas sentadas a tu lado en la iglesia podrían estar condenadas al infierno. Y lo peor es que no lo saben. Cada domingo te sientas en el mismo banco, rodeado de las mismas personas, cantando las mismas canciones. Pero C.S. Lewis, uno de los pensadores cristianos más brillantes del siglo XX, nos reveló algo perturbador. Entre esas filas de creyentes hay 3 tipos de personas, y 2 de ellos ya están en un camino que termina en condenación eterna. Esta no es una verdad fácil de escuchar, pero es necesaria, porque la diferencia entre la salvación y la perdición no siempre se ve a simple vista. No se trata de quién canta más fuerte o quién levanta las manos con más entusiasmo. Se trata de algo mucho más profundo, algo que ocurre en el corazón invisible de cada persona. Lewis pasó años de su vida como ateo convencido antes de encontrarse con Cristo. Conocía la religiosidad vacía desde adentro. Sabía cómo se ve la fe falsa cuando se viste con ropas religiosas, y por eso sus palabras cortan como espada de doble filo, separando lo genuino de lo artificial. Imagina por un momento que pudieras ver más allá de las apariencias, que pudieras distinguir entre quien realmente conoce a Dios y quien solo conoce acerca de Dios, entre quien ha sido transformado por Cristo y quien simplemente actúa el papel. Esta capacidad de discernimiento es exactamente lo que necesitamos desarrollar. La Biblia nos advierte en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras de Jesús son aterradoras porque nos muestran que es posible estar activo en la iglesia, hacer cosas aparentemente espirituales y aún así estar perdido. Es posible llamar a Jesús Señor con los labios mientras el corazón permanece lejos de Él. Lewis identificó con claridad quirúrgica estos 3 tipos de creyentes y lo hizo no para condenar, sino para advertir, para que cada uno de nosotros examine su propio corazón con honestidad brutal. El primer tipo es el creyente cultural. Este es quien nació en un hogar cristiano, fue bautizado de pequeño, asiste a la iglesia porque es tradición familiar. Su fe es heredada, no experimentada. Es como alguien que lleva el apellido de una familia noble, pero nunca conoció personalmente al rey. Este creyente conoce las historias bíblicas como quien conoce cuentos infantiles. Puede recitar oraciones de memoria, sabe cuándo arrodillarse y cuándo ponerse de pie. Pero su corazón nunca ha sido quebrantado por el peso de su propio pecado. Nunca ha experimentado el alivio inmenso del perdón genuino. Lewis lo expresó con estas palabras contundentes. El cristianismo, si es falso, no tiene importancia, y si es verdadero, tiene importancia infinita. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. Pero el creyente cultural trata el cristianismo exactamente como algo moderadamente importante. Es parte de su identidad social, no el centro de su existencia. Para esta persona, la iglesia es un club social respetable, un lugar donde mantener contactos, donde los hijos aprenden buenos valores, donde la familia se ve bien ante la comunidad. Pero no es el lugar donde se encuentra con el Dios viviente que transforma vidas. Cuando enfrentan dificultades, no corren a Dios en desesperación genuina, se apoyan en su propia fuerza, en su sabiduría humana, en los recursos que tienen a mano. Dios es una opción entre muchas, no su única esperanza. El segundo tipo es el creyente intelectual. Este ha estudiado teología, conoce las doctrinas, puede debatir sobre puntos finos de interpretación bíblica. Su biblioteca está llena de comentarios y estudios profundos. Pero todo ese conocimiento permanece en la cabeza, nunca desciende al corazón. Lewis mismo estuvo en peligro de caer en esta trampa. Era un brillante académico de Oxford, un experto en literatura medieval, un pensador de primera línea. Pero descubrió que todo el conocimiento del mundo no equivale a conocer a Dios personalmente. Este creyente puede explicarte la doctrina de la justificación por fe con precisión teológica impecable.
pero nunca ha caído de rodillas, abrumado por la gracia inmerecida que esa doctrina describe. Conoce la teoría de la santificación, pero su vida diaria muestra poca evidencia de transformación real. Pablo escribió en 1 Corintios 8:1: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El creyente intelectual tiene conocimiento, pero le falta el amor que viene del encuentro genuino con Cristo. Usa su conocimiento para sentirse superior, para ganar argumentos, para impresionar a otros con su erudición. Jesús enfrentó este tipo de religiosidad en los fariseos. Ellos conocían las Escrituras de memoria, podían citar la ley con exactitud perfecta, pero cuando la palabra hecha carne estuvo frente a ellos, no lo reconocieron. Su conocimiento los cegó en lugar de iluminarlos. El peligro aquí es sutil pero mortal. Es posible estudiar la Biblia sin dejar que la Biblia te estudie a ti. Es posible analizar las verdades divinas sin permitir que esas verdades te analicen y te cambien. El conocimiento sin transformación es como tener el mapa de un tesoro pero nunca emprender el viaje. Lewis advirtió que la teología puede convertirse en un juego intelectual fascinante. Podemos disfrutar debatiendo sobre la naturaleza de la Trinidad o los detalles de la escatología mientras evitamos las demandas prácticas de seguir a Cristo día a día. Este creyente intelectual a menudo critica a otros por su falta de profundidad teológica. Se siente frustrado con la simplicidad de la fe de otros. No entiende que Dios no llama a todos a ser teólogos, pero sí llama a todos a ser transformados. Ambos tipos, el cultural y el intelectual, comparten un problema fundamental. Tienen religión sin relación. Tienen forma sin poder, tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella, como dice 2 Timoteo 3:5. Y aquí está la parte aterradora. Estos dos tipos de creyentes pueden llegar hasta el final de sus vidas sin darse cuenta de su verdadera condición espiritual. Pueden morir pensando que están bien con Dios cuando en realidad nunca lo conocieron. Si te identificas con alguna de estas descripciones, no cierres tu corazón a esta verdad. Dios te está hablando ahora mismo, ofreciéndote la oportunidad de pasar de la religión muerta a la fe viva, de conocer acerca de Él, a conocerlo personalmente. No dejes pasar este momento. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo verdades que pueden cambiar tu eternidad. Y si quieres profundizar en tu relación con Dios, tenemos un recurso especial que te ayudará. En el primer comentario fijado, encontrarás el enlace a nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica que te llevará paso a paso hacia una conexión genuina y profunda con tu Creador. Porque al final, no se trata de cuánto sabes o cuánto tiempo llevas en la iglesia. Se trata de si realmente conoces a aquel que dio su vida por ti, de si has experimentado la transformación que solo Él puede hacer en un corazón rendido. Ahora llegamos al tercer tipo de creyente, el único que realmente está en el camino de la salvación. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque este creyente no siempre es el más visible en la iglesia. No siempre es quien lidera los grupos, quien predica desde el púlpito, o quien tiene el ministerio más reconocido. Este es el creyente transformado. Y la diferencia fundamental está en una sola palabra: rendición. Este creyente ha llegado al punto donde reconoce que no puede salvarse a sí mismo, que todas sus obras, por buenas que parezcan, son trapos de inmundicia ante un Dios santo, que su única esperanza es la gracia de Cristo. Imagina a alguien que ha estado ahogándose en el océano, luchando con sus propias fuerzas, creyendo que puede llegar a la orilla por sí mismo, y de repente comprende que sus fuerzas se han agotado, que va a morir si no acepta la ayuda que se le ofrece. Ese momento de rendición total, ese reconocimiento de necesidad absoluta, es el inicio de la fe genuina. El creyente transformado ha experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. En Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se trata de mejorar la vida antigua, sino de recibir una vida completamente nueva. Esta transformación no es superficial ni temporal. No es un entusiasmo emocional que dura unos días después de un retiro espiritual. Es un cambio fundamental
en la naturaleza misma de la persona. 2 Corintios 5:17 lo expresa así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo reconoces a este creyente? No necesariamente por su elocuencia al orar o por su capacidad de citar versículos, lo reconoces por el fruto de su vida, por la evidencia de que algo real ha ocurrido en su interior. Este creyente batalla contra el pecado de manera diferente. No porque sea perfecto, sino porque ahora tiene un nuevo corazón que odia lo que antes amaba y ama lo que antes despreciaba. El pecado ya no es su naturaleza, aunque todavía tiene que luchar contra él. Cuando cae, no se excusa ni minimiza su pecado. Corre a la cruz con arrepentimiento genuino, conoce el sabor amargo de la convicción del Espíritu Santo y el dulce alivio del perdón divino. Esto no es teoría para él, es experiencia vivida una y otra vez. Su relación con la Biblia es completamente distinta. No la lee solo por obligación o para acumular conocimiento. La lee como alguien hambriento que se acerca a una mesa llena de alimento. Las palabras saltan de la página y hablan directamente a su situación, a su corazón, a sus necesidades más profundas. El Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para el creyente transformado, esto no es un mandamiento pesado, sino una descripción de su nuevo apetito espiritual. Su vida de oración es real, no ritual. Habla con Dios como un hijo, habla con su Padre amado, a veces con palabras formales, otras con gemidos que no pueden expresarse en lenguaje humano, pero siempre con la confianza de que está siendo escuchado por alguien que realmente se preocupa. Hay momentos de sequedad espiritual, por supuesto, temporadas donde los cielos parecen de bronce y las oraciones parecen rebotar en el techo. Pero incluso en esos momentos, este creyente no abandona, porque su fe no depende de sentimientos fluctuantes, sino de la promesa firme de un Dios que no cambia. El amor es la marca distintiva más clara, no un sentimentalismo barato, sino el amor costoso que Jesús modeló. El amor que sacrifica, que perdona lo imperdonable, que sirve sin esperar nada a cambio. 1 Juan 3:14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Este creyente puede tener conflictos con otros, puede experimentar frustración y decepción, pero hay en él una corriente profunda de amor genuino que proviene de haber sido amado primero por Dios. Ama porque ha sido transformado por el amor. Su testimonio atrae a otros no por su perfección, sino por su autenticidad. La gente puede ver que algo real ha ocurrido en esta persona, que hay una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que sobrevive al sufrimiento, una esperanza que no se apoya en este mundo. Cuando habla de su fe, no suena a discurso ensayado o a doctrina memorizada. Habla desde la experiencia viva de quien ha caminado con Dios a través de valles oscuros y montañas altas. Su fe tiene cicatrices y también tiene victorias. Es real. El mundo necesita desesperadamente ver este tipo de cristianismo auténtico. Está cansado de la hipocresía religiosa, del espectáculo vacío, de las palabras huecas. Pero cuando encuentra a alguien en quien Cristo realmente vive, algo en su interior responde. Reconoce que esto es diferente, que esto es verdadero. Entonces, ¿cómo sabes a cuál de estos tres tipos perteneces? La pregunta no es si asistes a la iglesia regularmente, no es cuánto conoces de la Biblia, no es si tu familia tiene tradición cristiana o si ocupas una posición en la congregación. La pregunta fundamental es esta: ¿has sido transformado? ¿Hay evidencia real de que el Espíritu Santo vive en ti? ¿Tu vida refleja un cambio genuino o solo una conformidad externa a las expectativas religiosas? Gálatas 5, 22 al 23, enumera el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto no se produce por esfuerzo humano, es el resultado natural de la presencia de Dios en una vida rendida. Mira tu vida con honestidad brutal. ¿Ves este fruto creciendo en ti?
no de manera perfecta, porque la santificación es un proceso de toda la vida, pero ¿hay crecimiento? ¿Hay cambio real? ¿Eres hoy más parecido a Cristo que hace un año? Si la respuesta es no, si tu vida religiosa es solo fachada sin fundamento, entonces necesitas con urgencia lo que la Biblia llama arrepentimiento. No un remordimiento superficial por acciones específicas, sino un cambio completo de dirección, un volverse de ti mismo hacia Cristo. El arrepentimiento genuino incluye reconocer que has estado equivocado, que tu religiosidad, por impresionante que parezca externamente, no te ha conectado realmente con Dios, que necesitas empezar de nuevo, esta vez en los términos de Dios, no en los tuyos. Incluye también creer de verdad en el Evangelio, no solo asentir mentalmente a ciertos hechos históricos, sino confiar tu vida entera, tu eternidad, a Cristo. Creer que Él murió específicamente por tus pecados y resucitó para darte vida nueva. Romanos 10, 9 declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es una promesa, no una posibilidad. Dios no está jugando contigo. Si vienes a Él genuinamente, Él te recibirá. Pero tienes que venir sabiendo que esto cambiará todo. No puedes agregar a Jesús a tu vida como un accesorio más. Él demanda señorío completo, control total, rendición absoluta. Cualquier cosa menos que eso no es fe salvadora, es solo otra forma de religiosidad vacía. La tragedia más grande no es que existan creyentes falsos en la iglesia. La tragedia es que muchos de ellos están completamente convencidos de que son genuinos. Han engañado a otros durante tanto tiempo que finalmente se han engañado a sí mismos. Jesús contó una parábola devastadora sobre esto en Mateo 13. Habló del trigo y la cizaña creciendo juntos en el mismo campo. La cizaña es una hierba que en sus primeras etapas se ve prácticamente idéntica al trigo. Solo cuando llega el tiempo de la cosecha se hace evidente la diferencia. Así es en la iglesia. Los creyentes genuinos y los falsos se sientan lado a lado, cantan las mismas canciones, escuchan los mismos sermones, participan en las mismas actividades. Desde afuera pueden parecer idénticos, pero cuando llega el momento de la prueba, la diferencia se revela con claridad brutal. ¿Qué tipo de pruebas revelan la verdadera naturaleza de nuestra fe? No son necesariamente las crisis dramáticas que todos esperan. A veces son las cosas pequeñas, las decisiones cotidianas cuando nadie está mirando. Es como reaccionas cuando alguien te ofende y nadie sabría si decides vengarte. Es qué haces con tu dinero cuando podrías guardarlo todo para ti sin que nadie lo cuestionara. Es que miras en la pantalla cuando estás completamente solo. Es como tratas a quien no puede hacer nada por ti. El creyente cultural falla estas pruebas porque su fe nunca fue real para empezar. Actúa de cierta manera en público porque eso es lo que se espera de él. Pero cuando las expectativas sociales no están presentes, su verdadera naturaleza emerge. Vive una doble vida sin mayor conflicto interno porque nunca ha sido genuinamente transformado. El creyente intelectual también tropieza aquí, aunque de manera diferente. Puede racionalizar sus acciones con argumentos teológicos sofisticados, encuentra excepciones a las reglas, interpreta las escrituras de manera conveniente, justifica sus compromisos con elaboradas construcciones mentales. Pero el creyente transformado, aunque también batalla y a veces cae, experimenta algo completamente distinto. Cuando peca, hay una ruptura inmediata en su comunión con Dios que es profundamente dolorosa. No puede simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. El Salmo 32 describe esta angustia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta es la experiencia del Hijo de Dios que ha pecado, no la del religioso vacío. Hay también pruebas más obvias que revelan quién es quién. La prueba del sufrimiento profundo, por ejemplo, cuando la vida se derrumba, cuando el diagnóstico es terminal, cuando el matrimonio colapsa, cuando el hijo se rebela, cuando el trabajo se pierde. En estos momentos, la fe superficial se desintegra como papel mojado. El creyente cultural abandona la fe
o se amarga contra Dios porque su religión era solo una tradición cómoda, no una relación real. El creyente intelectual se encuentra paralizado porque todo su conocimiento teórico no le preparó para el dolor visceral de la pérdida real, pero el creyente transformado, aunque puede tambalearse y cuestionar y luchar, tiene raíces que van profundo. Job declaró en medio de su agonía: aunque él me matare, en él esperaré. Esta es la fe que sobrevive cuando todo lo demás se ha perdido. Otra prueba devastadora es la prueba de la prosperidad. Suena contradictorio, pero a veces el éxito es más peligroso que el sufrimiento. Cuando todo va bien, cuando el dinero fluye, cuando la salud es buena, cuando las relaciones funcionan, es fácil olvidarse de Dios. Proverbios 30, 8 al 9 contiene una oración profunda. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La prosperidad puede revelar cuánto realmente necesitamos a Dios versus cuánto simplemente lo usamos. El creyente falso en tiempos de prosperidad se vuelve autosuficiente. Dios se convierte en una nota al pie en su historia de éxito, no en el autor principal. Asiste a la iglesia por hábito o por apariencias, pero su corazón está completamente absorbido en sus logros, posesiones y placeres. El creyente genuino en prosperidad permanece consciente de que todo es regalo, no mérito. Vive con las manos abiertas, sabiendo que Dios da y Dios quita. Su identidad no está atada a sus circunstancias, sino a su relación con Cristo. También está la prueba del servicio sacrificial. Es fácil servir cuando es conveniente, cuando trae reconocimiento, cuando no cuesta demasiado. Pero, ¿qué pasa cuando servir significa verdadero sacrificio? Cuando requiere tu tiempo libre, tu comodidad, tu dinero, tu reputación. Jesús dijo en Juan 12, 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esta es una declaración radical que separa la fe auténtica de la imitación barata. El creyente transformado ha aprendido que no se puede servir a dos señores. Ha contado el costo y ha decidido que Cristo vale más que cualquier otra cosa. No sirve perfectamente, pero su trayectoria es clara. Está aprendiendo cada vez más a morir a sí mismo para que Cristo viva en él. Otra prueba crucial es la prueba de la verdad impopular. Vivimos en tiempos donde la presión social para conformarse a las opiniones del mundo es inmensa. La cultura constantemente redefine lo que es aceptable, lo que es verdadero, lo que es bueno. ¿Qué haces cuando la Biblia claramente enseña algo que tu cultura rechaza violentamente? Cuando mantenerte fiel a las Escrituras significa ser llamado intolerante, retrógrado, fanático, cuando podría costarte amistades, oportunidades profesionales o incluso relaciones familiares. El creyente cultural siempre se dobla ante la presión social porque su lealtad fundamental es a su tribu cultural, no a Cristo. Reinterpreta la Biblia para que se ajuste a las expectativas contemporáneas. Su fe se adapta a cualquier forma que sea socialmente aceptable en el momento. El creyente intelectual puede mantener la ortodoxia doctrinalmente, pero la presenta de manera tan académica y distante que nunca ofende a nadie realmente. Habla de verdades absolutas en lenguaje tan relativo que todos pueden estar cómodos. El creyente genuino enfrenta esta tensión con profunda incomodidad, pero claridad moral. Sabe que debe hablar la verdad con amor, pero que el amor real a veces requiere decir cosas que otros no quieren escuchar. 1 Pedro 3:15 nos instruye: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay mansedumbre, hay respeto, hay humildad, pero también hay claridad inquebrantable sobre lo que es verdad. El creyente transformado no puede comprometer el Evangelio para ganar la aprobación humana, porque ya tiene la aprobación que realmente importa. Todas estas pruebas tienen un propósito divino. No son para destruirnos, sino para purificarnos. 1 Pedro 1, 6 al 7 lo explica: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro se purifica pasándolo por el fuego. Las impurezas suben a la superficie y son removidas. Lo que queda es oro puro, genuino, valioso. Así Dios trabaja en la vida del verdadero creyente, usando las pruebas para quemar lo falso y refinar lo genuino. Si estás en medio de una prueba ahora mismo, pregúntate, ¿qué está revelando sobre tu fe? ¿Estás corriendo hacia Dios o alejándote de Él? ¿Estás aferrándote a sus promesas o amargándote por tus circunstancias? ¿Está el fuego purificándote o consumiéndote? Las respuestas a estas preguntas importan más de lo que puedes imaginar, porque están revelando si tu fe es real o si es solo una cáscara religiosa que no sobrevivirá el día del juicio. El camino hacia la fe genuina comienza con un reconocimiento honesto de dónde estás realmente. No puedes arreglar un problema que niegas tener. No puedes buscar sanidad si insistes en que estás sano. Y no puedes recibir salvación si crees que ya la tienes cuando en realidad no es así. Este es quizás el obstáculo más grande para muchas personas religiosas. Han invertido años, tal vez décadas, construyendo una identidad como cristianos. Han servido en comités, han dado su dinero, han asistido fielmente. La idea de que todo eso podría ser vacío, que podrían estar perdidos a pesar de toda su actividad religiosa, es aterradora. Pero Jesús no vino a hacer sentir cómodos a los religiosos, vino a salvar a los perdidos. Y el primer paso para ser salvado es admitir que estás perdido. Lucas 19:10 declara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Piensa en el fariseo y el publicano que fueron al templo a orar en Lucas 18. El fariseo se paró y oró consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Enumeró todas sus buenas obras, su ayuno, sus diezmos. Estaba impresionado consigo mismo. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Golpeándose el pecho decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. No tenía nada que ofrecer excepto su necesidad desesperada de misericordia. Jesús concluyó que el publicano descendió a su casa justificado, no el fariseo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La puerta a la salvación es baja, tienes que agacharte en humildad para entrar. El orgullo religioso te mantiene afuera. Entonces, si has reconocido que tu fe podría ser falsa, que tu religiosidad podría ser vacía, ¿qué haces ahora? No te desesperes. La desesperación misma puede ser el comienzo de la esperanza real si te lleva a Cristo. Primero, necesitas entender realmente el Evangelio, no la versión diluida que a menudo se predica hoy, sino el Evangelio completo y poderoso que Pablo predicó. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos significa todos. No importa cuán religioso hayas sido, cuántas buenas obras hayas hecho, cuán respetable sea tu vida. Has pecado contra un Dios infinitamente santo, y ese pecado te ha separado de Él, te ha colocado bajo su justa ira, te ha condenado a muerte eterna. Esta no es una verdad popular, pero es una verdad necesaria. No puedes apreciar la magnitud de la salvación hasta que entiendas la magnitud de tu problema. No corres a un Salvador si no crees que estás en peligro. Pero la historia no termina con tu pecado. Romanos 5:8 continúa, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está el corazón del Evangelio. Dios mismo proveyó la solución para el problema que nosotros creamos. Jesús, el Hijo de Dios, perfectamente santo, voluntariamente tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. En la cruz, la ira de Dios contra el pecado fue derramada completamente, pero no sobre nosotros. Fue derramada sobre Cristo, nuestro sustituto. 2 Corintios 5:21 lo expresa de manera asombrosa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el gran intercambio. Nuestro pecado fue colocado sobre Cristo.
Su justicia nos es acreditada a nosotros, pero este intercambio no sucede automáticamente para todos. Sucede solo para aquellos que se arrepienten y creen. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por tus pecados. Es un cambio fundamental de mente y corazón que resulta en un cambio de dirección. Significa reconocer que has estado viviendo en rebelión contra Dios, buscando tu propia gloria en lugar de la suya, sirviendo a tus deseos en lugar de su voluntad. Significa estar genuinamente apenado por esto, no solo por las consecuencias, sino por la ofensa misma contra Dios. Y significa volverse, dar media vuelta, ir en la dirección opuesta, dejar de confiar en ti mismo y comenzar a confiar completamente en Cristo. Esto no es añadir a Jesús a tu vida, es entregarle el control total, reconocerlo como Señor absoluto. La fe salvadora es más que asentimiento intelectual a ciertos hechos. Los demonios creen que Jesús existió, que murió y resucitó, y tiemblan, pero no tienen fe salvadora porque no confían en Él, no se rinden a Él, no lo aman. La fe genuina incluye conocimiento de quién es Cristo y qué ha hecho, pero va mucho más allá. Incluye convicción personal de que necesitas lo que Él ofrece, e incluye confianza total, poniendo todo el peso de tu vida y tu eternidad sobre Él. Es como un hombre al borde de un precipicio con un puente endeble delante de él. Puede saber todo sobre la ingeniería del puente, puede estar convencido intelectualmente de que es seguro, pero ninguna de esas cosas lo salva. Solo es salvado cuando da el paso de fe y realmente cruza el puente. Efesios 2, 8 al 9, aclara que incluso esta fe es un regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedes producir fe salvadora por tu propio esfuerzo, pero puedes clamar a Dios pidiéndola, y Él es fiel para responder. Si en este momento reconoces tu necesidad, si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón creando hambre y sed de justicia, no endurezcas tu corazón. 2 Corintios 6, 2 advierte: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No asumas que tendrás otra oportunidad mañana. No sabes cuánto tiempo te queda. No sabes si el Espíritu seguirá llamando si continúas resistiendo. El momento para actuar es ahora. Puedes clamar a Dios con tus propias palabras. No necesitas una fórmula mágica, pero necesitas sinceridad absoluta. Confiesa tu pecado sin excusas. Reconoce que mereces el juicio. Pide misericordia basada solo en lo que Cristo ha hecho, no en lo que tú has hecho o harás. Declara tu intención de seguirlo como Señor, sabiendo que fallarás muchas veces, pero comprometiéndote genuinamente a su señorío sobre tu vida. Agradécele por el regalo de la salvación que no merecías y nunca podrías ganar. Y luego, confía en sus promesas. Juan 6:37 registra las palabras de Jesús: Al que a mí viene no le echo fuera. Si has venido a Él genuinamente, Él te ha recibido. No te hará esperar, no te rechazará, no te dirá que vuelvas cuando seas lo suficientemente bueno. La salvación no es el final del camino, sino el comienzo. Ahora comienza el proceso de santificación, de ser transformado cada vez más a la imagen de Cristo. Este proceso dura toda la vida y nunca alcanzarás la perfección en esta tierra. Pero habrá progreso, habrá cambio real. Las cosas que antes amabas comenzarás a odiar. Las cosas que antes odiabas comenzarás a amar. Tu hambre por la palabra de Dios crecerá. Tu deseo de orar se profundizará. Tu amor por otros creyentes se hará evidente. Filipenses 1, 6 nos da esta confianza, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona lo que comienza. Si Él ha comenzado su obra en ti, puedes confiar en que la completará. Busca una iglesia donde se predique fielmente la palabra de Dios, donde se tome en serio el discipulado, donde puedas crecer en comunidad con otros creyentes genuinos. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Lee la Biblia diariamente, no como obligación, sino como privilegio. Ora constantemente, compartiendo tu vida completa con tu Padre Celestial.
Sirve a otros usando los dones que Dios te ha dado para edificar su iglesia y alcanzar al mundo perdido. Y cuando caigas, porque caerás, no te desesperes. Corre inmediatamente a la cruz, confiesa tu pecado, recibe el perdón, levántate y continúa. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La diferencia entre el creyente genuino y el falso no es que uno nunca peca y el otro sí. Es que cuando el creyente genuino peca, no puede vivir en paz hasta que esté restaurado con Dios. El pecado rompe su comunión de una manera que duele profundamente. Hemos recorrido juntos una verdad incómoda, pero necesaria. 3 tipos de creyentes existen en nuestras iglesias, y solo uno está verdaderamente en el camino de la salvación. La pregunta que queda es personal e ineludible. ¿Cuál de los 3 eres tú? No permitas que este mensaje termine como información interesante que simplemente archivas en tu mente. Deja que penetre tu corazón, que examine tu vida, que te lleve a una decisión, porque el día del juicio revelará la verdad de todos modos. Mejor descubrirla ahora, cuando todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Si has descubierto que tu fe ha sido cultural o intelectual, pero no transformadora, hoy puede ser el día de tu verdadera salvación. Clama a Cristo con todo tu corazón. Él está esperando recibirte con brazos abiertos. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si fue de bendición para tu vida, te invito a suscribirte a este canal para seguir profundizando en las verdades que cambian vidas y eternidades. Dale me gusta a este video. Comparte en los comentarios cómo Dios ha hablado a tu corazón hoy. Y no olvides que en el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga y te guarde en su verdad.